Bendiciones en la mañana de hoy. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y los tuyos en este hermoso y nuevo día que nos regala el Señor. Como siempre he dicho, día para que nos gocemos y alegremos en el Señor. Así que a través de mi saludo espero que la bendición del Señor sea tu acompañante en todo lo que realices en la mañana de hoy. Hay un tema que quiero compartir en la mañana de hoy. Regularmente nunca digo el título de mi tema porque está escrito en el encabezado cuando usted comienza a ver y a escuchar este audio. Pero quiero en esta mañana compartir este tema porque creo que tanto nosotros los que regularmente lo escuchamos o quizás conozcas a alguien que necesita escuchar esta palabra en la mañana de hoy, porque yo quiero hablar de el Dios de las segundas oportunidades. Y yo quiero ir al libro de los Salmos, capítulo número 57 y verso número 10, que dice de la siguiente manera: porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Me sentí inquietado a compartir este tema en la mañana de hoy, porque hacía mucho tiempo, hace ya varios años, había leído e inclusive había utilizado esta historia que voy a introducir en la mañana de hoy como parte de un sermón de carácter evangelístico en esa ocasión. Y es la historia que quizás la has leído en algún momento dado, pero si no la has leído, te la comparto, y si la has leído, vuelve y recuérdala de nuevo. Es la historia de un hombre rico que poseía muchos bienes, tenía mucho ganado, muchos empleados, tenía una gran finca, por decirlo así, y solamente tenía un hijo que era el que heredaría todo lo que aquel padre tenía. Sin embargo, por más que el padre trataba de inculcar unos valores y trataba de inculcar en su hijo responsabilidad, aquel hijo simplemente lo que le gustaba era estar con amistades, de fiestas, ser reconocido por otros porque pues al tener bienes y dinero, pues eso le ganaba reconocimiento. Su padre siempre se pasaba aconsejándole, y dentro de esos consejos siempre le decía que sus amigos estarían con él mientras él tuviera algo que ofrecerles, pero el día que él no tuviera nada, simplemente le abandonarían. Un día que el hombre, ya entrado en años, avanzado en edad, le dijo a uno de sus empleados que en un pequeño establo que él tenía construyera allí una horca y pusiera una placa escrita que dijera: para que nunca desprecies las palabras de tu padre. Aquella tarde, luego del establo haber sido finalizado, aquel padre llama al hijo y le dice: he tratado de llevarte por un buen camino, he tratado de enseñarte lo que es responsabilidad, he tratado de hacerte entender que cuando ya yo no esté, tú tendrás a cargo todo esto. Pero ya lamentablemente yo estoy viejo, y cuando me vaya y a ti te toque encargarte de todo esto, sé que vas a vender todos los bienes para poder sustentarte. Y cuando no tengas nada más, los amigos que ahora tienes, que te acompañan, serán los primeros en darte la espalda, y te arrepentirás de no haberme escuchado. Así que, ante la sorpresa de aquel hijo, aquel padre le dice: esto que mandé a construir a ti, aquí fue precisamente para ti. He construido esta horca y esta horca es para ti. Quiero que me prometas que si sucede todo lo que yo te he dicho, te ahorcarás en ella. Y quizás si usted nunca ha escuchado la historia, por favor, no corte el audio, termine de escucharla, porque quizás en su mente dirá: ¿y qué clase de consejo es ese de un padre hacia un hijo? El joven se rió, pensó que lo que estaba diciéndole su padre era algo ridículo y absurdo, pero se lo prometió. Su padre finalmente partió. Y cuando se encargó de todo aquel hijo, tal y como el padre le había dicho, él había gastado todos sus bienes. Cuando ya no le quedaba nada de su dinero, vendió todos los bienes que su padre le había dejado, y finalmente terminó perdiendo sus amigos y perdió inclusive hasta su dignidad.
Sabes que guarda cierto parecido con la historia del hijo pródigo, la cual no voy a hablar en la mañana de hoy, pero guarda cierto parecido con la historia del hijo pródigo y con un refrán que los viejos de antes utilizaban que decía: amigo es $1 en el bolsillo. Así que mientras aquel hijo desesperado y afligido reflexionaba en su vida de todo lo que había tenido, de todo lo que había poseído y de todo lo que había perdido, recordó las palabras de su padre y dijo: nunca le hice caso. Por primera vez en mi vida honraré lo que él me pidió. Llegó hasta el pequeño establo, llegó hasta la horca y simplemente tomó la soga, la puso en su cuello y se arrojó. Sintiendo que la soga apretaba, pensaba que ya se le escapaba la vida, y ahí lo único que pudo salir de su mente fue una pequeña oración diciendo: ojalá tuviera otra oportunidad. En ese momento se rompió la soga, porque la madera con la que estaba hecha la horca ya era una madera vieja, estaba podrida. Así que, producto del peso de aquel joven, aquella horca se rompió. Cuando se rompió, de aquel pedazo de madera donde estaba hecho la horca, comienzan a caer sobre aquel joven joyas, esmeraldas, perlas, rubíes, zafiros brillantes y una nota envuelta en todas esas piedras preciosas que estaban cayendo. Esa nota, cuando aquel joven la abrió, decía: esta es tu nueva oportunidad. Te amo mucho, con amor, tu viejo padre. Y fíjate que quizás suene como una historia un tanto cruda, porque ¿qué padre le diría a su hijo cuando hayas malgastado todo, termina quitándote la vida en esta horca? Pero es lo que enseña, lo que hay, la historia detrás de esa anécdota, enseñanza, de que aquel padre siempre pensó, aun cuando parecía que el consejo que le daba a su hijo, siempre pensó en darle una segunda oportunidad, y nunca le dio a su hijo todos los bienes que poseía, pensando que finalmente su hijo recapacitaría y recibiría una segunda oportunidad. Fíjate que en esta mañana es precisamente lo que yo quiero compartir. Cuando miramos el Salmo número 57, estamos viendo el salmista escribir este salmo en un momento de desesperación, escondido en una cueva, perseguido por Saúl. Pero aún así, en lugar de enfocarse en su temor, lo cual es de humanos, él comienza a exaltar la misericordia de Dios, demostrando que aún en medio de lo que él estaba viviendo, todavía su fe estaba puesta en el Señor. Así que cuando miramos la palabra misericordia, esta palabra en el hebreo que es esed, que significa amor leal, constante y compasivo, que se mantiene incluso cuando nosotros fallamos. Cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2 versos 4 y 5, Pablo utiliza una frase: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. ¿Sabe qué nos está enseñando eso? Que la misericordia de Dios no es escasa. La misericordia de Dios no es limitada. Es una misericordia abundante. Es una misericordia rica. Es una misericordia que está disponible para ti o para mí, aun cuando tú y yo no la merecemos. ¿Sabes por qué? Porque no importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuánto nos hayamos alejado de Dios, Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de que tú y yo somos su creación, pero Él nos demuestra su misericordia. ¿Sabes cuándo? Cuando nosotros le demostramos a Dios un verdadero arrepentimiento. Esa misericordia de Dios siempre está extendida. Y si es cierto que fallamos, si es cierto que tropezamos en el camino, si es cierto que como David a veces nos sentimos encerrados en una cueva,
pero allí llegará Dios a visitarte. Allí llegará Dios para demostrarte que su misericordia no se agota, que cuando nos arrepentimos de manera genuina hay una restauración garantizada. ¿Sabe por qué? Porque Dios no te va a definir por tu error. Dios te va a definir por su gracia sobre ti, por su misericordia sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Dios de segundas oportunidades. ¿Sabes por qué? Porque tu fracaso no define tu futuro. Dios puede restaurarte y sacarte aún del lugar más oscuro. David se encontraba en una cueva. Elías se escondió en una cueva. Dios no fue allí a condenarle a ninguno de ellos dos. Y siempre yo he dicho, mi amado, que aunque Dios pueda decirnos, yo te lo dije, nunca escucharás un yo te lo dije de parte de Dios. Sí tendremos en el camino que experimentar unas correcciones de Dios a nuestra vida, pero Dios está aquí en esta mañana para decirte en el nombre del Señor, tu fracaso no define tu futuro. Dios puede restaurarte y sacarte del lugar más oscuro que tú te encuentres. Dios quiere que tú recuerdes que su misericordia siempre está disponible. Dios quiere que tú y yo recordemos que Dios no nos define por nuestro error, sino por la gracia que Él ha depositado sobre nosotros. La misericordia de Dios nos puede alcanzar aún en medio de nuestras más oscuras cuevas. Y ahí Dios siempre se revelará con ternura. A Elías, Dios no se le manifestó en un viento, en un terremoto, sino que se le manifestó en un silbo apacible y delicado. Cuando tú y yo nos sentimos encerrados en la cueva, ¿qué cueva? Cueva de depresión, cueva de fracaso, cueva de vergüenza, cueva de abandono, donde nos encerramos, donde pensamos que ya no le importamos a nadie, que nadie se preocupa por nosotros. Yo vine a decirte en la mañana de hoy, Dios entra a tu cueva, a esa cueva emocional, a esa cueva espiritual, a esa cueva moral. No importa cuál cueva tú estés viviendo, encerrado en la mañana de hoy por lo que haya pasado en tu vida, no importa cuál sea, Dios ha llegado. Él entrará en tu cueva, Él te va a buscar, aleluya, Él te va a hablar como te está hablando en esta mañana y te va a levantar con fuerzas nuevas en el nombre maravilloso de Jesús. Confiesa esa palabra en el día de hoy. Dios se va a encontrar allí mismo contigo. La situación que tú estás viviendo no es el final. Óyelo bien, la situación que tú estás viviendo no es el final. Mira lo que está pasando. En medio de lo que tú estás viviendo, en medio de tu cueva emocional, en medio de tu cueva espiritual, aún en medio de tu cueva porque quizás moralmente has fracasado, te has sentido depresivo, en vergüenza, en abandono, Dios te está diciendo, yo voy al encuentro contigo. Yo voy al encuentro contigo, porque Dios es Dios de segundas oportunidades. Jonás desobedeció, Jonás huyó, Dios envía un gran pez, del gran pez lo rescata Dios y lo vuelve a enviar a la misma misión a la que Dios un día le había enviado. Porque aunque tú y yo nos encerremos en la cueva, aunque tú y yo hayamos desobedecido, aunque tú y yo hayamos salido huyendo, cuando reconocemos que le hemos fallado al Señor, Dios no cancela tu llamado. Dios no cancela. La Biblia dice que los dones son irrevocables. Eso le corresponde a Dios y Dios te levanta. Dios te levanta, te restaura, te renueva y te envía a hacer lo que una vez Él te envió a hacer para la gloria de su nombre. Dios está ahora mismo, gloria al Señor, ahí en el encuentro contigo, ahí en tu casa, ahí en tu carro,
ahí en tu oficina, con el audífono puesto. No importa cómo tú estés escuchando este audio en la mañana de hoy, yo vine a decirte, Dios está ahí en un encuentro personal contigo. Vino a decirte Dios, tu situación no es el final. Créelo. Abrázalo en la mañana de hoy. Tu situación no es el final. Pedro negó a Jesús 3 veces. Lloró amargamente. Jesús lo fue a buscar. Qué interesante es esto. Pedro no se atrevía a ir donde Jesús, pero Jesús fue donde Pedro. Lo restauró. Le preguntó, ¿me amas? ¿Sabes por qué? Porque el fracaso no descalifica a un corazón que se arrepiente. El fracaso no determina lo que Dios tiene preservado y reservado para ti cuando tú te arrepientes. Vuelvo y te lo digo, y me he quedado todavía en la primera parte de esta expresión que he utilizado varias veces ya. Tu situación no es el final. Jonás no perdió su llamado por haber desobedecido y huido. Pedro no perdió el amor de Jesús, el cual le había sido manifestado. La mujer adúltera, lista para ser apedreada, acusada y culpable, porque era culpable, porque la Biblia dice que era culpable. Jesús no la condenó, la llamó a vivir una vida nueva cuando le dijo, vete y no peques más. ¿Sabes por qué? Porque la gracia no encubre el pecado, lo transforma, lo quita, lo borra y hace al que se arrepiente una persona nueva. Vuelvo y te lo repito, tu situación no es el final. Hoy ha llegado aquí, en esta mañana, a través de estas palabras, Dios a decirte, yo soy el Dios de segundas oportunidades. ¿Has cometido errores? No eres el único. ¿Te has equivocado? No eres el único. ¿Has fallado? No eres el único. ¿Eres imperfecto? No eres el único. Siéntate a leer la Biblia llena de gentes imperfectas a quienes Dios usó de manera poderosa después de haber caído y haber reconocido que necesitaban ser levantados y restaurados por el Señor. Tu segunda oportunidad es la plataforma que Dios utilizará para que tu testimonio sea más poderoso. Porque vuelvo y te lo digo, tu situación no es el final. Ya mismo termino esa frase para que veas por qué lo estoy repitiendo tanto. Cuando tú miras en medio de estas segundas oportunidades, lo primero que tú y yo debemos siempre recordar es que cuando Dios renueva, cuando Dios restaura, Él restaura con un propósito. Cuando Dios renueva, Él renueva con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios cuando Él decide renovar? Cuando Él decide restaurar nuestra vida. Lo que decía el profeta Jeremías, capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En esta mañana, Dios quiere que tú y yo recordemos lo siguiente: que Dios no solamente te restaura a ti y a mí porque tiene compasión de nosotros, nos restaura porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él no termina con nosotros, Él no termina de tratar con nuestra vida porque hemos fracasado. Porque cuando nosotros reconocemos que necesitamos esa segunda oportunidad de parte de Dios y llegamos delante de Él con un corazón contrito y humillado, Dios, la Biblia dice que no lo desprecia. La misericordia de Dios nos reconstruye. ¿Para qué? Para que podamos ser útiles nuevamente. Y qué hermoso es que pudiendo ser tirados a una esquina, Dios no piensa como los hombres, ni actúa como los hombres. La misericordia de Dios te reconstruye a ti y a mí para que podamos ser útiles nuevamente. En esta mañana, yo tengo que decirte, y tienes que grabarte esto: si Dios te ha restaurado, no vivas como si aún estuvieras roto. Si Dios te ha restaurado, no vivas como si aún estuvieras roto.
Porque cuando Dios te da a ti y a mí una segunda oportunidad, Él te unge, Él te equipa y Él te envía. Y yo quiero en esta mañana que tú recuerdes este final de esta reflexión. Tu situación no es el final. Sí, lo acabo de repetir de nuevo, pero ahora lo voy a terminar. Tu situación no es el final, sino que es el escenario para un nuevo comienzo. Bendiciones en el Señor. Lindo día para la gloria del Señor.